Esto es Historias del Fútbol. Bienvenidos a este fascinante mundo del fútbol contado por los expertos. Bienvenidos a Historias del Fútbol. Les da la bienvenida a su anfitrión Juan Carlos Palma. Esto es Historias del Fútbol. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subprograma Las Historias del Fútbol. Así es, con mi querido, hoy tengo un invitado especial, mi querido amigo Yael. Él es aficionado del Club América y me estará acompañando este día en este programa de Las Historias del Fútbol. ¿Cómo estás, Yael? Preséntate ante todo el auditorio que nos está viendo en YouTube. Pues antes que nada, pues buenas noches a ti y a todos los que nos ven desde YouTube. Y sinceramente estoy un poquito nervioso, de hecho ya te lo había contado antes de entrar acá, porque o sea, el que vamos a entrevistar en esta ocasión, la verdad es que no es para menos, la verdad. Es un referente del Club América, un ídolo, y pues es la primera vez que me toca hacer estas cosas, vaya. Es correcto, mi querido Yael, y como ya bien lo acaba de adelantar Yael, tendremos un invitado de super lujo esta noche aquí en nuestro programa de las historias del fútbol. Así es el arquero de Cristo, Adolfo Ríos. Hoy nos hará el honor, el favor de acompañarnos para estar platicando un rato con nosotros acerca de su trayectoria del fútbol, su paso como directivo de los Gallos Blancos del Querétaro y pues los proyectos que está realizando actualmente. ¿Cómo ves a nuestro invitado el día de hoy, Yael? Pues tú bien lo dijiste, es un invitado de lujo, una leyenda del fútbol mexicano en general, que inició, como bien te lo comentaba antes, en Pumas, después se vino a la América, se termina retirando aquí, y pues eso sí no lo sabía, que era directivo de los Gallos Blancos cuando estuvo Ronaldinho y Bucetich, En dos y pues etapas, sí, la acuérdate verdad que es que fue, sí que fue estuve un poquito... en dos etapas. En esa etapa de cuando al equipo desciende en el 2012, cuando lo venden a Oceanografía, y después, pues en la etapa más reciente, ahora que se suscitó lo del 5 de marzo allá en Querétaro. No, sí, la verdad es que muy trágico eso. La verdad es que pues por eso terminan vetando a el estadio de la Corregidora. Y pues sí, vamos a ver pues qué nos tiene que decir el señor Ríos. Hablando en la política. ¿Sí, no? Sí. ¿Pasa algo, Juan Carlos? Sí, permíteme. Ok, ok. Es que sí te vi como que medio raro, como que, ¿qué está pasando aquí? Y ya en un momento se une nuestro invitado, ya está casi por llegar. Ahora sí Tiene que ahí como quien dice, está en camerinos, ¿no? literal, literal. Sí. Paso por el A ver, es que no, a ver, habla. Bueno, en su paso por el Veracruz fue también muy importante. En el Necaxa Es, también, y de ahí parte para el América, donde se Es retira. correcto, es correcto. De Pumas, de hecho, se va al Veracruz en la temporada 90-91 y después llega al Necaxa en la 94 Mejor, y de ahí mejor ya, a la 98 ya llegó, ahora sí, ya estamos listos. sí, mejor ya quité los audífonos para que mi papá también pueda oír y hablar.
Hola, ¿qué tal, mi querido Adolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, gusto saludarles, buenas noches, ¿cómo están? Saludándote aquí, pues un rato aquí te presento a mi querido Yael, estaremos platicando un rato acerca de, pues de tu trayectoria, tu paso como futbolista, tu paso como directivo también, y sé que has estado trabajando en los medios de comunicación, ¿no? También. Sí, así es, un saludo a todos, buenas noches, gracias por la invitación. Ahora acabamos de regresar de mi esposa y yo de Qatar, que estuvimos allá en la primera fase con Claro Sport en los partidos de México. Y bueno, estamos de regreso tratándonos de adaptar al cambio de horario nuevamente, sufriéndole un poquito, pero todo bien, gracias a Dios. Muchas gracias, mi querido Adolfo. Vamos a empezar tus inicios. ¿Cómo es que Adolfo Ríos descubre que su pasión es el fútbol, que se quiere dedicar al fútbol? ¿Quién pues, te lleva o te impulsa de alguna manera a ser futbolista? Mira, fue un tema familiar, por supuesto. Yo de niño no tenía una gran relación con mi padre como yo hubiera soñado. Y a él le encantaba el fútbol. Entonces, las pocas oportunidades que yo tenía para acercarme a él era cuando él veía un partido de fútbol. Entonces, me acercaba a él, me sentaba al lado de él para poder estar cerca de él. No me podía acercar mucho. Y así fue, ese placer y ese sueño por querer ser futbolista. Siempre y cuando pudiera estar cerca de mi padre. Seguramente esta fecha te va a sonar, te va a sonar mucho y seguramente te va a traer grandes recuerdos, Adolfo. 3 de noviembre de 1985. ¿Qué significa para ti esa fecha? Pues fue la fecha de mi debut en Primera División. Realmente fue en ese momento cumplí un sueño que fue de mucho placer, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que fue en el 85 prácticamente mi debut con Pumas en un partido en el estadio Jalisco contra las Chivas. ¿Y qué sentiste? ¿Cuál fue la emoción de ese primer momento, Adolfo, cuando te llama el técnico y te dice vas a entrar a la cancha? Mira, a mí me costó mucho trabajo llegar a Primera División. Tuve que dejar a mi familia, tuve que dejar mi casa, todo lo que significaba para mí la comodidad y aventurarme prácticamente a vivir solo, buscando un sueño. Me acuerdo perfectamente, Jorge Espinosa era el titular en el equipo y Mario Velarde, que en paz descanse, me llamó cuando él chocó en una salida con el delantero de Chivas. Entonces, cuando me habla y me dice, vas a entrar, yo sentía que flotaba. Estaba viendo yo un sueño hecho realidad. Entonces, cuando espero yo que me dé las indicaciones, me acerco a él, el estadio estaba lleno, y para escucharlo más de cerca, y entonces él no me decía nada. Entonces yo volteo a verlo, a Mario Velarde, y lo veo con una sonrisa en la cara, y me dice, lo que soñaste, hoy lo vas a cumplir. Y fue lo único que me dijo. Entonces me dijo, disfrútalo. Y la verdad es que entré a la cancha con el apoyo de mis compañeros. Yo sentía que flotaba literalmente. Decía, gracias a Dios, por fin estoy consiguiendo un sueño de debutar en Primera División. Y gracias a Dios nos fue muy bien en ese partido. Contra Chivas empatamos a 2 y fue un buen partido. Quizás los primeros años, como bien lo comentas, mi querido Adolfo, había mucha competencia de los porteros en Pumas, ¿no? Y quizás de alguna manera te tocó pues pagar ese primer derecho de piso, porque estuviste en Pumas del 85 a qué fue, a la 90-91, ¿no? No, al 90. Al 90, ok. Estuve al 90. Ciertamente así fue. Cuando uno llega a Primera División, llegas con expectativas. Yo tenía 19 años cuando debuté con Pumas. Quizás me tocó pagar el precio de lo que significaba la falta de experiencia, esa juventud, ese querer comerte al mundo sin pensar y solamente con ímpetu.
Y sí, me tocó pagar el precio de ese debut, de esa juventud, de esa inexperiencia, pero para mí fue un gran aprendizaje porque eh, siempre que viene un tema complicado, son pruebas que la vida te pone. Y yo no sé si hubiera sido todo diferente, si hubiera alcanzado el nivel que alcancé en mi vida profesional con selección nacional, porque yo adquirí un compromiso muy personal conmigo, con mi familia, con lo que yo representaba, de buscar ser campeón de primera división. Y yo después de que pierdo esa final con Pumas, pasaron 11 años para yo poder llegar a conseguir un título en donde yo hice un compromiso. Nunca me desvelé, nunca fumé, nunca tomé, porque yo tenía que ser campeón de primera división. Entonces, eh, esa final fue en el 87 y yo salí campeón hasta el 98. Entonces, eso me llevó a un nivel futbolístico que quizás si no hubiera tenido yo ese tropiezo, ese aprendizaje, no hubiera llegado a ese nivel. Entonces, sí me tocó remar contra la corriente durante muchos años, pero es parte de la vida misma. Todos tenemos tropiezos, todos caemos y depende de la mentalidad y el esfuerzo y el sacrificio de cada uno el poderse levantar. Entonces, es prácticamente eso lo que me llevó a un nivel. Y después te toca tu revancha, pues profesional, digamos, de alguna manera, cuando te contratan los Tiburones Rojos del Veracruz, ¿no, mi querido Adolfo? Es cuando, pues de alguna manera, puedes jugar con más regularidad. Sí, yo estuve 7 años en Veracruz. Esos 7 años que estuve en Veracruz fue cuando más tiempo estuve en selección nacional, cuando más convocatorias tuve en selección y ciertamente el momento más grande para mí en el fútbol fue representar a mi país en una eliminatoria mundialista. Y así me tocó jugar esa eliminatoria mundialista, jugar Copa América también con selección nacional. Pero yo aún tenía esa espina clavada en mi vida futbolística, donde todavía no había sido campeón de primera división. Y ciertamente en Veracruz tuve 7 años que me llevaron a un nivel también en selección nacional. Y después, lógicamente, se abre la puerta de una manera importante para llegar a Necaxa. Es cierto, mi querido Adolfo, lo que se dice muchas veces en el fútbol, que hay playeras que pesan, o sea que no es lo mismo, por ejemplo, vestir una playera de un equipo como Veracruz a una playera, no sé, de un Pumas, de un América, de un Chivas. ¿Eso es cierto, Adolfo? Siempre la presión existe y la presión no va a ser menos en un equipo que otro, porque independientemente de la grandeza de cada uno de los equipos, existe un escudo, existe una afición, y esa afición, por supuesto, que te va a exigir porque tú eres parte activa de un compromiso para defender un escudo. Ciertamente, esa grandeza que los equipos tienen te hace llegar o no a un nivel. Por eso es que el aprendizaje muchas veces, pues no es al principio de tu carrera. El aprendizaje regularmente comienza en la mitad de tu carrera para adelante. Tocaste un punto importante que fue tu debut en selección mexicana. ¿Nos puedes contar cómo se da pues este debut, este primer llamado de Adolfo Ríos a la selección mexicana? Mira, el primer llamado yo lo tuve estando en Pumas. Y ese primer llamado fue con el profesor, el entrenador Alberto Guerra. Entonces ahí fue la primera vez que me llamaron a selección nacional. Yo tenía 20 años, prácticamente estaba iniciando mi carrera. Poco a poco, con el paso de los años, fui adquiriendo más experiencia, más trabajo. Esto ya prácticamente en Veracruz, cuando tengo yo un llamado mucho más estable en selección nacional y tengo la posibilidad de jugar Copa América, Copa USA, Copa Carlsberg, Copa Kirin en Japón, en Hong Kong, con la selección nacional para poder llegar a jugar la eliminatoria mundialista para Francia 98. Me toca jugar esa eliminatoria y conseguimos el boleto para el Mundial de Francia 98 2 jornadas antes de que terminara la eliminatoria. Ahí ya llegaba yo con experiencia jugada de muchos años. Entonces, ciertamente
esos placeres que el fútbol te da y el privilegio que te da de poder defender a tu país, cantar el himno nacional y tener el escudo de México, ha sido un regalo de Dios. Ok, mi querido Yael, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado para irlo metiendo a la plática poco a poco? Pues sí, o sea, como te dije, pues le formulé 10. Bueno, pues antes que nada, Adolfo, muy buenas noches. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, o sea, ya mencionamos que pasaste por Pumas, por Necaxa, por Veracruz. De repente llegas a la América. ¿Realmente la camiseta de la América pesa más que cualquier otra del fútbol mexicano o no es así? Yo, como te comenté antes, cada playera tiene su peso, y ese peso lo ejerce no solamente la afición que determina en todo momento seguir un escudo, sino que también la ejercen los equipos rivales y la ejerce también los medios de comunicación. Entonces, pero sí es un tema que se va dando de acuerdo a los tiempos que vas teniendo. Por ejemplo, yo estuve 4 años, de los 6 años que yo estuve en Pumas, fueron los últimos 4 años en primera división, lógicamente. Después me voy 7 años a Veracruz. Después regreso a Necaxa, juego 3 años más. Entonces, cuando yo llego a América, llego 10 años después de haber salido yo del primer equipo donde jugué, que fue Pumas. Entonces, pasaron 10 años para yo poder llegar de una manera extraña, como yo llego a América, porque yo jugaba en Necaxa, había salido ya campeón con Necaxa había cumplido un sueño de quitarme una losa de encima de muchos años. Cuando salgo campeón con Necaxa contra las Chivas, me quité de verdad un peso de encima que yo había cargado durante 11 años. Después de salir campeón con Necaxa, al siguiente torneo, llego al entrenamiento y me dicen, no vas a entrenar ya con el equipo. Me lo dice Raúl Arias. Entonces me dice, porque ya no perteneces a Necaxa, mañana tienes que presentarte en América. Y así fue como yo llegué a América. O sea, nadie habló conmigo antes, nadie me dijo nada hasta ese día. Justamente tocas un pasaje que me gustaría pues que nos platicaras un poco más a fondo tu etapa en Necaxa, ¿no? Que fue una etapa, me imagino, muy, muy padre, porque aparte pues se veía un equipo como hermanado, ¿no? De la mano del profesor Raúl Arias. ¿Cómo fue esa etapa en Necaxa, Adolfo? Mira, fue muy padre porque yo llegué de Veracruz después de haber conseguido cosas muy importantes en selección nacional. Llego justamente después de la Copa América y de eliminatorias mundialistas a jugar a Necaxa. Con Necaxa jugamos una final también contra Toluca, que no tuvimos la fortuna de ganar, pero el siguiente torneo llegamos a la final contra las Chivas y aunque no éramos favoritos, conseguimos el título en el 98. Ciertamente había un compromiso en el equipo, principalmente para demostrar que en la empresa que pertenecían a ambos equipos, tanto América como Necaxa, que no éramos el hermano menor, que no éramos el equipo de segunda clase, que no éramos un equipo en donde las atenciones y los reflectores se los llevara siempre América, y eso lo sabíamos. Pero es que cada partido que jugábamos contra América salíamos literalmente a matarnos dentro de la cancha para demostrarles que no éramos de ninguna manera menores que ellos, pero sí había un equipo siempre bien vinculado con su afición, que no era tanta en el Estadio Azteca, pero sí estaban muy compenetrados. Y la consecución de un sueño, ¿no? De un sueño personal que tú tenías, que fue ese campeonato en el 98. ¿Cómo lo viviste todo ese año, mi querido Adolfo? ¿Cómo viviste ese torneo en especial en el que sales campeón y cumples por fin tu sueño? Sí, mira, llegamos a la liguilla, nos tocó enfrentar a los 3 equipos de Guadalajara. Enfrentamos a los Tecos en la primera ronda, los eliminamos, después enfrentamos a Atlas, también los eliminamos y nos llegamos a la final para enfrentar a las Chivas. Y después de que habíamos empatado 0-0 en el Estadio Azteca, vamos a jugar al Jalisco, en donde literalmente estaba lleno de Chivas,
mariachis por todos lados, y era favorito el equipo de las Chivas en esa ocasión. Tenían un equipo muy importante, tenían jugadores como Luis García, Ricardo Peláez, Ramón Ramírez, el Matador, o sea, tenían realmente Claudio Suárez, Coyote, entonces tenían un equipo muy importante, y eran favoritos. Cuando conseguimos hacer el primer gol, que es Chava Cabrera, el que hace el primer gol, empezamos a soñar con que podíamos ser campeones. Y al final, con una gran jugada de Carlos Hermosillo, que a Sergio Vázquez le toca el balón para empujarla, con el 2-0 ya para terminar el juego, pues prácticamente vimos que ese título era para nosotros. Y fue muy curioso porque cuando termina el partido, yo soy de Uruapan, Michoacán, yo empecé a jugar en tercera división en mi tierra, y teníamos un entrenador que fue el que confió y creyó en mí, don Horacio Troche, que en paz descanse, que fue mundialista uruguayo en el 66. Entonces, cuando termina el partido y estamos festejando en la cancha, de repente volteo y estaba ahí don Horacio Troche, trabajando con medios de comunicación de Guadalajara, y me dio un gusto enorme, lo abracé, lloramos juntos de emoción, porque él sabía todo lo que había ocurrido en mi carrera, todos los tropiezos y golpes duros, como en cualquier situación de cualquier persona en la vida misma, y lo festejamos juntos ahí. Entonces, sí, fue un momento muy especial. Mira, aquí te mandan saludar, dice Javier, saludos al portero de Cristo de parte del corresponsal. Ahí está, Muchas te mandan gracias. saludos, Muy amable. mi querido Adolfo. Y después de esa etapa nos cuentas que te dicen que ya no vas a entrenar con el Necaxa, ¿no? Que te tienes que presentar en el América. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cómo recibiste esa noticia? Porque pasabas, pues, como dices tú, del equipo menor de Televisa allá un reto más grande en tu carrera, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo me presento ya en el club, me entregan mi uniforme y todo, pues llego yo a casa con mi esposa, y mi esposa estaba sorprendida porque ella había tenido y conocía lógicamente con las esposas de jugadores en Necaxa, que de repente algún jugador que se iba de Necaxa América no funcionaba y terminaban regresándolo a Necaxa. Entonces ella no estaba muy, muy contenta por el hecho de que yo fuera a América, porque pensaba que podía suceder lo mismo. Y lógicamente, cuando llegamos a América, el compromiso que había cuando llegamos, yo llego a América en el 2000, y América tenía ese entonces 11 años de no ser campeón. Y cuando tenemos la posibilidad de coronarnos campeones, América tenía 13 años de no salir campeón. Entonces, fue una etapa también complicada con los temas de selección nacional, porque también había selección nacional, jugábamos Libertadores también. Entonces no era sencillo estar jugando tantos partidos con tantos viajes, y lógicamente la exigencia que representa estar en un equipo como los equipos grandes. Estamos hablando de equipos grandes como Pumas, Cruz Azul, América, Chivas, que regularmente están participando en torneos distintos, como en aquel entonces era jugar Libertadores. Y jugar Libertadores era un tema sumamente complicado. Y aparte llegabas con esa presión, como bien lo comentas, de los años sin ser campeón del América, ¿no? O sea, prácticamente era una exigencia salir campeón sí o sí en ese equipo, ¿no? Y hasta que por fin lo consigues en el 2002, ¿cómo fue ese torneo, Adolfo? Porque aparte, pues tenían a la superestrella ahí Zamorano, ¿no? Iván Zamorano era parte de ese equipo. Sí, tuvimos esa bendición de tener y contar con un gran jugador como el Bamán Zamorano, que ya venía él con un tema internacional muy importante, no solamente en su selección, sino jugó en Italia, dejando huella internacionalmente. Y lógicamente cuando calificamos nosotros a la liguilla, incluso calificamos en 8º lugar. Entonces no era una situación en la cual determinara
que se pensara que íbamos a arrasar. O sea, calificamos y calificamos de panzazo, literalmente. Esperamos hasta el último partido para que con la combinación de resultados nos diera esa posibilidad de poder llegar. Y así fue. Jugamos esa liguilla que no fue nada sencilla. Todas las liguillas en nuestro país son muy, muy competidas y tenemos esa posibilidad de coronarnos después de 13 años. Y pues sí, también en esa situación, para mí, el hecho de representar un escudo y poder tener un final con ese compromiso de un título, pues también fue una bendición. ¿Te quedaste con algo y con algún sueño, digamos, por cumplir en tu carrera? Y te lo pregunto porque aquí hay una pregunta. Dice, bueno, es más bien, dice, Adolfo Ríos merecía jugar un mundial de titular. ¿Te quedaste con algo, pues, algún sueño que quisieras cumplir? Sí, mira, regularmente el fútbol te da cosas, pero también te quita cosas. Pero en todo esta situación tienes que tener un aprendizaje. A mí me hubiera encantado, hubiera sido el sueño ideal, pues, haberme coronado en los equipos en los que estuve. Con Pumas fui campeón de CONCACAF, pero en aquel entonces la CONCACAF no era lo que es hoy en día. La CONCACAF era un torneo muy alejado de nuestro país. Sí pertenecemos a esa confederación, pero ni siquiera había torneo formal para poder ser campeón de CONCACAF. Jugábamos contra equipos, el Olimpia de Honduras, entonces, pero no había esa situación de tener ese torneo tan definido. Me hubiera encantado ser campeón con Pumas, me hubiera encantado ser campeón con Veracruz y hacer historia, pero no hubo esa posibilidad. En su momento, los obstáculos fueron más grandes o la situación de trabajo en un momento dado de mi persona no estuvo a la altura. Y en selección nacional sí conseguí estar al nivel para poder llegar a un mundial. Me tocó jugar eliminatorias, calificar al mundial jugando de titular, Copas América, tanto Bolivia, donde fui considerado el mejor portero del torneo, después Copa América en Paraguay también. Y podríamos decir que en un momento dado hubiera soñado también ser parte de una selección nacional en un mundial. Pero hay cosas que no están en nuestras manos. Hay cosas que nosotros no podemos acomodar como nos gustaría, porque es parte de un proceso y de un aprendizaje que la misma vida nos va dando o nos va moviendo. Entonces se tiene que tener la personalidad para aceptar los errores que se cometen y también, lógicamente, para disfrutar las bendiciones que el fútbol te da. Y todo lo que en mi vida pasó como futbolista no lo cambiaría, porque eso fue lo que me ayudó a forjar y a ser la persona que soy. No hablando solamente de lo ocurrido dentro de la cancha, porque lo que ocurrió dentro de la cancha es lo que me forjó a ser la persona que soy fuera de ella. Y aparte, pues te tocó una camada importante y buena de porteros, ¿no? Que estaban en selección mexicana. Me acuerdo de Jorge Campos, de Nicolás Navarro, el Conejo Pérez, y quizás pues también de alguna manera, pues es un poco ingrata a veces la posición de portero, ¿no, Adolfo? Porque aunque estés en buen nivel, si pues te tocó a ti competir con esos grandes monstruos también de la portería, ¿no? Y me imagino que pues de alguna manera pues también te quitó ciertas oportunidades en selección. Pero fíjate que eso realmente hacía que el nivel competitivo subiera, porque para estar en selección, lo mencionaste bien, había arqueros de un gran nivel, Osvaldo, o sea, había un montón de arqueros que podíamos competir y que queríamos competir para poder estar en selección nacional. Entonces eso subía el nivel de cada uno de nosotros para poder aspirar a ser parte de la selección y que ese trabajo nos diera la posibilidad de soñar. Entonces eso de alguna manera fue abonando para poder tener un nivel y una estabilidad que nos diera la posibilidad de crecer.
¿Tú piensas, mi querido Adolfo, que la posición de portero es muy, muy ingrata? Porque pues muchas veces, y lo hemos visto también recientemente con Francisco Guillermo Ochoa, si tienes un error, pues todo el mundo te crucifica, ¿no? Pero quizás si por ahí tienes un buen partido, eres el mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de, pues, de la posición de portero? ¿Crees que es de las más injustas en el fútbol? Mira, sí creo que sea la más ingrata. No tanto la más injusta, porque desde que eres niño y decides ser portero, tú sabes cuáles son los riesgos de la posición. Cuando empiezas a jugar desde infantiles, juveniles, y empiezas a jugar en equipos más formales, hasta que llegas a jugar de manera profesional, ya sea en tercera división, segunda división, primera división, todo ese proceso, tú sabes lo que significa la posición. Sabes que si te va bien, puedes ser el héroe, si te va mal, vas a ser el villano, puedes atajar todo en un partido y en la última jugada equivocarte y con eso prácticamente condicionas a tu equipo a una derrota. Cada resultado siempre tiene un acierto y un error en cada partido, siempre, siempre, eso es inevitable. Muchas veces, no, es que se fue un gol muy bien trabajado para poder llegar a la portería rival, sí, pero siempre conlleva una distracción o un error. Entonces, esos errores van de acuerdo a la responsabilidad de cada posición. Ciertamente, la portería es la posición más ingrata, porque a final de cuentas es ahí donde tienen que verse reflejados los esfuerzos y los goles. Es donde se ganan los partidos o se pierden los mismos. Pero es la posición más hermosa. Es la posición en la que yo me desarrollé desde que era niño, la posición en la que yo soñé poder entregarle a mi papá, antes de que él muriera, un título en el fútbol. Yo a mis 19 años, 20 años estuve a punto de retirarme del fútbol porque la presión fue mucho, mucho, muy grande después de haber perdido una final. Entonces, hablé con mi familia y les dije, me voy a retirar. Imagínate, me iba a retirar a mis 20 años. Pero ahí venía un tema de compromiso familiar, el cual yo asumí y yo le dije a mi padre, papá, voy a ser campeón de primera división, pase lo que pase. Y hubo que trabajar horas extras. Como te repito, nunca me desvelé, nunca tomé, nunca fumé. Yo llegaba una hora antes de cada entrenamiento y me iba una hora después de cada entrenamiento para buscar ser campeón de primera división. Y pasaron muchísimos años, 11 años, hasta que yo fui campeón. Y hay jugadores que pueden tener una gran capacidad y terminan su carrera y nunca son campeones de primera división. Y no quiere decir que no lo hayan merecido, pero no tuvieron ese momento para poderlo lograr. Por eso es que el fútbol es así. Las posiciones del equipo son así, pero tú decides cuál es tu posición. Mi querido Yael, ¿tienes alguna pregunta por ahí para Adolfo? Sí, de hecho, hace unos instantes mi papá, aquí a mi lado, hizo una pregunta bastante interesante con algo que comentó aquí Adolfo de tema selección mexicana, Copa Libertadores y Copa América. Y bueno, pues lo dejo hablar para que él mismo le haga aquí la pregunta al señor Ríos. Buenas noches. Antes que todo, un saludo a uno de los mejores porteros que ha dado el fútbol mexicano, el señor Adolfo Ríos, a Juan Carlos, al auditorio general. Muchas gracias. Esta pregunta es enfocada, Adolfo. Tú fuiste uno de los mejores porteros de la selección mexicana, del fútbol mexicano. Has tenido trascendencia también como directivo en el Querétaro. Tuviste grandes roces con jugadores de la talla de Ronaldinho, de Cuauhtémoc Blanco, de Zamorano. ¿Consideras que el fútbol mexicano tuvo un retroceso al dejar de participar en torneos como Libertadores, como Copa América, en el fogueo del mexicano con el fútbol americano, sudamericano, centroamericano? ¿Consideras esa una falla? Sí, ¿O cuál por sería tu supuesto. objetivo? No, por supuesto que sí. O sea, completamente de acuerdo contigo. Realmente México perdió una posibilidad
absolutamente importante como la que se tenía, de poder tener el roce como selección nacional en las Copas América. O sea, porque estabas enfrentando a los grandes equipos, a las grandes selecciones, y esa situación generaba no hacerlo en México. ¿Qué acarreaba eso? Experiencia, el saber que enfrentas a los equipos que vas a enfrentar posiblemente en un mundial y que los estás enfrentando en Sudamérica. Entonces, eso le daba una experiencia y un nivel futbolístico a la selección nacional completamente diferente, con todo respeto, a estar jugando una Copa Oro, que de repente estás enfrentando equipos que no te vas a enfrentar en un mundial. Entonces, la Copa Libertadores, por ejemplo, Copa Libertadores, jugar también contra equipos brasileños, argentinos, paraguayos, chilenos, o sea, uruguayos, estás jugando contra los mejores equipos. Y eso te da la posibilidad de tener no solamente jugadores mexicanos, sino jóvenes mexicanos que tengan esa competencia para que sigan creciendo en su sueño y que no se queden solamente con el torneo local. Literalmente, México perdió una oportunidad extraordinaria. Ojalá, se está diciendo que otra vez se va a regresar a esos torneos. Veo yo más probable que se regrese a Copa América. Ojalá que se regrese a Libertadores, pero no hay, el calendario difícilmente lo va a permitir. Ojalá que se regresara a Libertadores, pero lo veo complicado. Pero ciertamente la situación de negocio que representa el fútbol mexicano le dio la espalda a la cuestión futbolística por ir a un tema económico de los Estados Unidos. Tristemente así fue. Mi querido Adolfo, después del último título con América, seguiste jugando 2 años más, ¿es correcto? En activo. Viene la etapa final en tu carrera, el retiro. Ahí, ¿cómo pues planteaste esa situación? ¿Cómo fue que Adolfo Ríos dijo, ya no más, ya me retiro del fútbol? Ha de haber sido difícil, ¿no? Me imagino. No fue fácil, pero yo estaba preparado para ese momento. Desde que empecé a jugar fútbol, cuando formé mi familia, yo hablé con mi esposa. Yo tengo ya 30 años de casado, gracias a Dios. Y yo le dije a mi esposa, le dije, me voy a retirar en el mejor momento de mi carrera. Me voy a retirar cuando todavía existan equipos que estén interesados en que yo juegue con ellos. Me voy a retirar yo diciéndole adiós al fútbol y no que el fútbol me diga adiós a mí. Yo me quiero retirar como titular en un equipo en donde la misma gente reconozca el trabajo de una carrera y que esa posibilidad me dé la bendición de yo poder decir, hasta aquí cumplo mi ciclo futbolístico. Y cuando yo decido mi retiro fue un año antes de que terminara mi contrato. Entonces hablé con la directiva, estaba en América, hablé con mi familia, hablé con mis entrenadores y sabían que iba a retirar. Entonces, un año antes de que yo me retirara ya sabían que iba a retirar. Y cuando anuncio mi retiro, todavía tuve la posibilidad y la bendición de que de 3 o 4 equipos, me hablaron directivas de 3 o 4 equipos para ofrecerme un contrato para seguir jugando al fútbol. Pero yo tenía bien claro ya que ese era mi momento, porque mi hijo iba a cumplir 11 años, mi hija tenía 7 años, y yo no quería dejar pasar esa etapa de crecimiento de mis hijos estando yo lejos. Y te digo estando yo lejos porque los últimos años, como te comentaba, con convocatorias de selección nacional, con partidos de Libertadores, con compromiso con el equipo, prácticamente vivía en la cancha y en el entrenamiento y en concentraciones, en viajes. Entonces, por eso llegó el momento de decir adiós al fútbol y no me arrepiento porque hoy en día mis hijos ya se casaron, somos bendecidos de estar juntos y de poder hablar de lo que nos apasionó y llenó nuestro corazón y nuestra vida durante tantos años, que es el fútbol. Y después de tu etapa como futbolista viene otra etapa, ¿no? Pero pasaron muchos años después de que te volviste directivo, ¿no, Adolfo? ¿Cuál fue la transición entre ese periodo en que te vuelves directivo y cuando te retiras? Ahí, ¿a qué te dedicaste después de ser futbolista profesional? Fíjate que el momento en el que anuncié mi retiro, en ese momento me invitaron a participar como comentarista deportivo en Televisa. Entonces estuve 8 años
Con Televisa tuve la bendición de dar cobertura para el Mundial de Alemania en 2006 y después en Sudáfrica en 2010. Después me hacen una invitación para formar parte ya me habían hecho una invitación antes para formar parte de la directiva de Gallos Blancos, que es en donde vivo en Querétaro. Pero yo no tomé esa invitación originalmente porque yo me quería preparar para estar pues en un tema diferente, porque de repente ser futbolista, ser comentarista y meterte en un tema directivo no es tan sencillo. Entonces empecé a tomar cursos de temas de trabajo en equipo, de liderazgo, para poder llegar a tener este tema ya como directivo. Y 2 años después de la invitación original que me habían hecho, me vuelven a invitar y entonces asumo ya ese cargo como vicepresidente deportivo acá en Gallos. Estuvimos varios años en Gallos, la verdad que tuvimos una etapa muy padre, muy bonita, donde sacamos jugadores desde las visorías, desde los 14, 15 años, con Orbelín Pineda, por ejemplo, que nosotros fuimos los que lo vimos, lo trajimos al equipo, lo arropamos, Luis Romo, jugador de esa calidad, vinieron jugadores a Gallos como Camilo Zambeso, como William da Silva. Entonces realmente se hizo un gran trabajo que se dejó huella. Entonces, como esos hubo jugadores jóvenes que hoy están en primera división también. Entonces, quizá fue la etapa en donde más jugadores empezó a sacar Gallos Blancos de Querétaro, ¿no, Adolfo? Porque bien lo mencionas, Orbelín, Luis Romo, Cortizo, Irizar. así es. Fue la etapa donde más, digamos, Querétaro impulsó el talento, pues, de alguna manera de su cantera, ¿no, Adolfo? Y mi pregunta va en relación a por qué le cuesta tanto al futbolista mexicano de repente joven consolidarse. Perdón, ya no escuché tu pregunta. Que por qué le cuesta a veces trabajo al futbolista mexicano joven consolidarse ya cuando llegan a primera división. Mira, son las formas de llegar. Muchas veces puede ser una situación muy fortuita que de repente llegues a primera división. A veces por la lesión de un jugador que estaba delante tuyo, a veces por un proceso incluso de haber estado en otros equipos. No es sencillo. Lo más importante es que cuando llegas sepas que es un proceso en tu vida, que es un proceso el que tienes que llevar de aprendizaje y principalmente aprender las cosas buenas del futbolista, el que te deja un ejemplo, el que de verdad vale la pena admirar, al que ves que es profesional dentro y fuera de la cancha, y que no te vayas yendo con las situaciones que tristemente nuestro fútbol en ocasiones te va desviando, las fiestas, el alcohol, o sea, tristemente es una realidad. Hay que ser siempre profesionales, no solamente cuando estás trabajando, sino que cuando estás fuera de casa, porque hay muchísima gente que nos ve, muchos aficionados cuando tú sales a la calle y literalmente muchos de ellos asumen que si haces cosas buenas, eso es lo que tienes que hacer, pero también asumen que si haces cosas malas, también ellos lo pueden hacer. Entonces somos ejemplo de mucha gente y vale la pena tomar buenas decisiones y que esas decisiones te den la posibilidad de dejar un legado importante en tu vida. Yael, ¿tienes alguna pregunta para Adolfo? Sí, tengo una. Voy a preguntar acerca de un jugador en específico. Guillermo Ochoa, tú fuiste compañero de él, prácticamente fuiste para él un maestro. ¿Qué opinas de ese Memo que tuviste como compañero a este Memo Ochoa ya veterano y consolidado como titular en Selección Mexicana y en el Club América? Mira, realmente nos tocó estar juntos 4 años en América. La persona que lo hizo, prácticamente que lo formó, la persona que trabajó con él, fue Néstor Rafael Verderi. Néstor Rafael Verderi, cuando nosotros entrenábamos con primer equipo, él traía a Memo, después de entrenar con fuerzas básicas, a entrenar con nosotros. Entonces, quien confió y quien vio esa calidad que él podía tener, fue Néstor Rafael Verderi. Después tuvimos la oportunidad con Hugo Pineda, con Cristian Martínez,
con otros porteros que tuvimos ya en América, de trabajar juntos con Memo. Y Memo fue asumiendo ese aprendizaje al grado de superar por mucho lo que conseguimos los demás. Entonces, de eso hablo, de ser ejemplo. Que no solamente lo seas dentro de la cancha, sino fuera de ella. Porque ese sueño de alguien que está atrás de ti en un momento dado puede fortalecerlo al grado de lo que hizo Memo. Memo es un histórico, con 5 mundiales, una leyenda viviente prácticamente, que superó, repito, por mucho todo lo que conseguimos los demás que estuvimos adelante de él en un momento dado. Y la intención es precisamente eso, poder dejar algo, que dejes una huella importante en las personas, en los jugadores, y que puedan desarrollarse por ese sueño, como lo ha hecho Memo. Y Adolfo, en tu paso como directivo ya nos platicaste de tu primera etapa en Querétaro, pero tu segunda etapa, y pues seguramente lo vas a recordar muy bien, estuvo manchada por aquellos sucesos del 5 de marzo, ¿no? Mi querido Adolfo, ¿nos podrías contar, bueno, si se puede, qué sucedió en ese día, en ese partido contra los rojinegros del Atlas? Mira, son cosas que esperamos que no se repitan, que no pasen. Lo único que te puedo decir es que todo lo que representa la responsabilidad de un director deportivo o de un presidente deportivo, como era el caso para mí, pues no tiene nada que ver con lo que sucedió. Lo mío tiene que ver exclusivamente con lo deportivo. Entonces, en ese sentido, también hay un aprendizaje para todo esto. Yo incluso bajé de la tribuna para buscar proteger a la gente. Y el aprendizaje queda en todos los sentidos, en todas las partes involucradas. Y principalmente en la Federación Mexicana de Fútbol. Porque no se lleva a cabo ningún partido, no se lleva a cabo ningún partido sin la anuencia de la persona que está representando a la Federación Mexicana de Fútbol, que es el comisario de la Federación Mexicana de Fútbol, que es el que tiene que revisar absolutamente todo, que todo esté bien para poder llevar a cabo el inicio de un partido. Entonces, por eso es que el aprendizaje tiene que ser para todos, pero principalmente para la federación, para que situaciones como esta no se vuelvan a repetir, pero principalmente que ellos no se laven las manos y digan solamente los castigos los impongo yo, sino que ellos asuman también su responsabilidad como nunca lo hicieron. Mi querido Adolfo, ya nos contaste acerca de tus 3 etapas como futbolista, como comentarista y como directivo. ¿Cuál de las 3 disfrutaste más o las 3 se disfrutan más, pero son de manera diferente? Y yo creo que disfrutamos lo que hacemos. Realmente, cada día que pasa, se abre una oportunidad. Te lo digo porque el año pasado terminé mi licenciatura en Derecho. Entonces, y esto porque mis hijos vieron mis títulos en la pared y me dijeron, pa, ahí están tus títulos, pero son deportivos, te hace falta un título académico. Y esto fue en el 2018. Entonces, de ahí comencé a estudiar y terminé el año pasado mi licenciatura en Derecho. Entonces, a lo que voy con esto es a que no podemos dejar de aprender. En el momento en el que digamos, ya no necesito más, pues literalmente tus aspiraciones van a terminar. Los sueños debemos mantenerlos y seguir buscando crecer, seguir aprendiendo más. Entonces lo sigo disfrutando mucho. Cuando me retiré busqué una forma de seguir haciendo deporte. Y hace unos años me encontré con el golf, por ejemplo. Y yo sinceramente te digo, el golf, yo decía, no, hombre, eso es para viejitos. Por eso juego ya, porque ya estoy viejito. Pero yo decía que tengo que encontrar algo que me siga dando esa alegría de seguir compitiendo. Y ahí literalmente compito conmigo mismo. Entonces, no dejo de soñar
en aprender más cosas, en ver con mi esposa y convivir los momentos con los cuales ahora estuvimos juntos en Qatar, ella y yo. Entonces vivimos una experiencia espectacular en un país completamente diferente y seguimos aprendiendo. Entonces, para todos nosotros, realmente la motivación de la vida es estar agradecidos con Dios, que es el que nos da la vida, que es el que nos da la salud, que es el que nos da esa fe inquebrantable, para poder seguir siendo personas de bien. Y si eso lo seguimos dejando como un legado, es una bendición. Y actualmente, ¿en dónde te podemos ver? ¿En dónde te podemos seguir? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente Adolfo Ríos? Mira, ahorita estoy con Claro Sports. La verdad es que estoy muy contento porque los programas los hago desde acá, desde casa. No tengo que estar viajando para grabar los programas. Todos los hacemos así a través de Skype, y eso nos da una posibilidad absolutamente importante de seguir nosotros con nuestra familia sin tener que desgastarnos en viajar, y también seguir trabajando con una empresa como Claro Sports, en donde estamos muy emocionados de participar, y tenemos las puertas abiertas porque sabemos que Dios tiene la última palabra para todo lo que somos y lo que hacemos, y las oportunidades van a seguir llegando. Mi querido Adolfo, ¿y digamos, consejo les puedes dar a los jóvenes, a los niños que pues quieren llegar de alguna manera y su sueño es ser futbolistas profesionales como tú alguna vez lo fuiste? Que no dejen de soñar, que no dejen de creer, que cada vez que alguien les diga no vas a llegar, que eso sea un impulso para seguir adelante, no para después decir te equivocaste o te tapé la boca, no, para que después los que te dijeron que no podías disfruten contigo tus logros, y que esos logros los disfruten al igual, y ellos te puedan llegar y abrazar cada vez que lo puedan hacer. Si no consiguen las cosas y los sueños que ellos piensan, no se preocupen, porque en el camino para buscar un sueño vas a encontrar cosas que van a ir llenando tu vida de alegrías, llenando tu vida de logros, pero de verdad, que no dejen de creer. ¿Que va a costar trabajo? Por supuesto que sí, no hay cosa fácil en la vida, pero cada vez que vayan consiguiendo algo, se van a ir fortaleciendo, y principalmente que pongan todo lo que son en las manos de Dios, porque Él es el que nos sostiene y nos da la fortaleza. ¿Alguna otra pregunta para el invitado Yael? Sí, de mi papá. Otra vez, esta pregunta va para los dos. Un comentario. A través de la historia del fútbol mexicano existieron y existen muy buenos porteros. Hay también muy buena exportación de jugadores, defensas, medios, delanteros de la talla de Hugo Sánchez. Adolfo Río como portero, ¿qué siente que le falta a los porteros mexicanos para poder salir al fútbol internacional? Mira, lo que les hace falta es el sacrificio, porque literalmente acá en nuestro país podemos estar muy cómodos, y hablo en general, porque hubo jugadores, no solamente porteros. Yo tuve una plática con se fuera a Francia, y él me preguntó que si era el momento de irse. Yo le dije, tienes que ir a picar piedra, Memo, tienes que ir a buscar trascender a nivel internacional. Lo hizo, y lo hizo muy bien. Y hay jugadores de repente que salen de nuestro país, que están fuera un solo torneo y se regresan por la comodidad que tienen acá. Tienen que picar piedra, y ahí la cuestión es que cada uno está dispuesto a luchar por trascender internacionalmente, o simplemente quedarse en nuestro país y vivir de una manera cómoda. Ok, mi querido Adolfo, pues sin más que agregar, la verdad es un honor, la verdad, poder entrevistar a una persona de tu calidad, de tu talla como futbolista. La verdad es un honor para mí, para Yael, poder entrevistar. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Esperemos que no sea la última, y pues alguna otra cosa que quisieras agregar antes de despedirnos.
No, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por permitirme expresarme. Me da un placer enorme ver a un padre con su hijo en una entrevista como esta, porque literalmente lo que somos es lo que aprendemos en casa. Y hoy en día, que tan lastimada está nuestra sociedad con las familias, que veamos este ejemplo, es un placer para mí. Entonces, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí un rato platicando con nosotros. Yael, ¿alguna otra cosa que le quieras decir al invitado antes de despedirnos? No, no, es que para mí sinceramente es un placer hablar, alguien de la talla como el señor Adolfo Ríos, pues sí, como pueden ver, soy aficionado del América, mi señor padre también, y para nosotros es un honor platicar con una leyenda como lo es usted. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues hasta aquí dejamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado la entrevista. Adolfo, saludos, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en las historias del balón. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.